Hola a todos, ¿cómo están? Ya es viernes. Hola. Guten Abend. Sí, ¿qué más? Meine Freunde. Ay, a ver qué otros idiomas manejamos. Oh, Porque yo no muchos. Yo español y mal español. Ya le salió. Je suis allé au marché aux fleurs, y acheté des fleurs. ¿Traducción? O mejor no nos conviene la traducción. Fui al mercado de las flores y compré flores para ti, amor mío. Ay, a ver, nos están echando flores. Y ya empezamos nuestro programa de conciencia de unificación aquí por ADR Networks. Hoy vamos a hablar acerca de el corazón sabe y la razón duda. ¿Qué tal? Yo soy ¿Qué Mayuritsin tema? en Amoroso Servicio de Luz. Ajá. Y aquí está el parlante. Il parlante, El il parlante. il mio parlante, io parlo. Le hice El una directo. oferta que no pudo rehusar. Ma in qualche modo, bene o male. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se Buenas llama? noches. Yo soy Henry Main y estamos muy contentos hoy aquí. Un temazo que vamos a tratar hoy. Sí. Nos vamos a pasar muy bien y estamos, pero que muy contentos. De repente está así calor y está uno sudando, pero todo bien. Es que hace rato hacía frío. Sí. Bueno, pues entonces que saluden las chicas. A ver, chicas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Aceret, un placer estar aquí. Y Yo soy Gálata, qué bueno que están aquí. Y es un tema que la verdad siento que puedo aportar porque estaba mucho en el asunto de la razón. Sí. Estaba mucho en la razón. Y así Es que es empezamos. sexy. Sigue No es que hable practicando. bajito, no es que hable bajito. No. Ya No, así no. empezamos con nuestro programa Conciencia de Unificación. Vamos a estar tratando entonces el tema de el corazón sabe, la razón duda. ¿Por dónde quieren que le entremos al tema? A ver, Por- alguien. por donde sea. Carta abierta. Entonces, ser abiertos aquí podría Sí, interpretarse sí. de diferentes formas, pero bueno, la intención es que generalmente en el mundo tendemos a guiarnos por la razón. Sí, sobre todo sobre la intuición, porque siempre estamos ahí Por como encima que, de- ¿por qué? por encima por de- encima sí. de la intuición, así merito, porque muchos dicen, inclusive dicen, ¿y cómo uso la intuición? ¿Eso qué? ¿Cómo siento? funciona? Ajá. Pues fíjate que sí, efectivamente no nos enseñan a manejar estos poderes tan mágicos que tenemos de la unidad, de la unificación. No, pero sí la razón y los diagramas de flujo. Soy especialista. Bueno, era. Ahora, esa es una, por ahí podríamos empezar, porque es que en la civilización occidental se privilegia la razón, el raciocinio, el pensamiento por encima del sentimiento, la intuición, el corazón, que también le decimos. ¿A qué creen ustedes que se debe? A que, pues así nos inculcaron desde chiquitos, a que todo lo llevamos hacia la razón, porque el corazón son blandos los que se guían por el corazón. Entonces siempre están así como que, ¿yo por qué me voy a guiar por el corazón? Yo quiero mover más. Pero antes de eso, ¿cómo es eso del corazón inclusive? Yo creo que esto es un asunto también de generaciones, porque digo, bueno, mamá no me has enseñado este asunto del seguir la intuición, pero si a ella no le enseñaron de dónde, y han pasado muchos años y sucede eso, no le ven sentido. Pero ¿por qué ocurrió que la civilización occidental se decidió a favor de la razón y no del sentimiento? Porque lo vio más práctico. Miren, hubo otras civilizaciones que sí privilegiaron el sentimiento por encima del raciocinio y que unificaban muy bien todos los centros de poder del ser humano, que son tres básicamente, que son, nosotros lo hemos dicho varias veces, el pensamiento, que en nosotros, dada la condición de dualidad en la que estamos, es de dualidad, o sea, considera los opuestos y desde ahí hace un juicio, emite una evaluación y define una posibilidad que no está en los dos, pero que puede definir cualquiera de las dos, ya sintetizándolas. El otro centro es el corazón, que es el asiento del alma y del sentimiento, la intuición y todo esto que es unificante, que unifica. El sentimiento no separa, y es el sentimiento, lo hemos dicho varias veces, uno. Precisamente no podrían ser dos, ¿verdad? Si estamos diciendo que unifica. Y el tercer centro es el de la voluntad, y en la voluntad está el otorgarle a este centro lo que desde el pensamiento o desde el sentimiento, la intuición, queremos que se efectúe en el mundo. Porque se dice bien, la voluntad es ciega,
no tiene un uso de orientación por sí mismo. Es lo que le das, eso hace. Entonces en otras civilizaciones, en otras culturas, en otros tiempos, otras humanidades incluso, como en Lemuria, por ejemplo, sí se llegó a privilegiar el sentimiento por encima de la razón. Pero de repente, y tenían muy, muy buen resultado. Cuando se dice que los ángeles caminaban con los seres humanos y de tú a tú se trataban y estaban tratándose y viéndose, como tú lo haces con los angelitos, que te llevas muy bien con ellos, pero sí, todos podían, todos. Mira. Y estos son cosas que nos llegan a nosotros por revelación, pero también por historias que se han escrito desde muchos años atrás acerca de cómo eran las cosas antes. Pero de pronto los mismos lemurianos dijeron, bueno, pues ya experimentamos todo esto, ahora vamos a hacer todo desde el pensamiento, ¿no? Y vamos a ver cómo resulta. Porque lo hicieron de buena fe, lo hicieron con la intención correcta de decir, vamos a ver que salga bonito. Pero en nosotros el pensamiento está bastante corrompido porque es el que manifestó los universos, el pensamiento de separación. Entonces tenemos pensamiento de separación. Y la voluntad también está corrompida. Pues no tanto, es más bien la voluntad es neutra. Lo que le das es lo que hace. Sí, me refiero a lo que nos han dicho en canalizaciones, de que muchos se han aprovechado de nosotros como humanidad y que ahí se llevan como, bueno, que sí nos han cerrado un poco esa fuerza de voluntad. Entonces, más bien, sería la fuerza de voluntad, no la voluntad como centro de poder. Exactamente, está ahí una diferencia. Entonces, el experimento no resultó bien porque no se pudo hacer como ellos pretendían. Vamos a indagar más y que salga bonito y vamos a hacer que nuestro centro de unificación también domine y permee el pensamiento de separación a llevarlo a la unificación. Pero pues conforme fueron experimentándolo se fueron dando cuenta, oye, pero también está interesante esto, ¿no? Y le empezaron a dar más atención a qué resultaría si fuera solamente así, y se empezó a desviar la cosa y al rato Lemuria cayó porque precisamente ya no se pudo recuperar de todo ese movimiento. Y a raíz de esto pues han venido situaciones en donde ya las culturas, las civilizaciones, las humanidades distintas que ha habido en el mundo, porque si creemos que somos la única humanidad que ha habido en el mundo, estamos muy equivocados. Se dice 4 más, y vamos por la quinta, que fueron destruidas: Lemuria, Atlántida, Hiperbórea, los humanos actuales y quizás otra más. Entonces, bueno, pues por ahí andamos. Entonces se hace ya la intencionalidad de una humanidad que tenga que ver con el pensamiento de separación, que además al ego le viene muy bien, es el pensamiento de separación. ¿Por qué? Pues porque domino sobre el otro, soy más listo que el otro, me aprovecho de eso y voy haciendo para mí el acopio de las cosas. Y el sentimiento, pues que no importa tanto, me importan otras cosas. Y bueno, pues por ahí se cuenta mucho que por ahí vinieron las cosas. ¿Podríamos hablar con el maestro Lemur? Sí. Platiquemos quién es el maestro Lemur. Ay, el maestro Lemur es un maestro que tuvimos como, pues, muchos miembros del Lemdu tuvimos cuando estuvimos encarnados en tiempos de Lemuria. Tuvimos ese contacto en esos lunes que tenemos de Hermanos Galácticos, que es parte de una de las sesiones que realizamos como grupo Lemdu, Luz en Movimiento de Unidad. Entonces ahí se presenta un maestro intergaláctico cada 15 días con la intención de responder nuestras dudas. Y como dice el director, siempre hay que tener unas preguntas que realmente valgan la pena para que podamos dar esos siguientes pasos. Entonces ahí un día apareció el maestro Lemur y las preguntas básicas son: ¿de dónde vienes? Casi, ¿cómo te llamas? ¿Y cómo es tu planeta? ¿Cómo eres tú? ¿Puedo tocarte? ¿Me vas a visitar en sueños? Ah, no, ¿verdad? Y de ahí pasamos ya a las preguntas que sí vale la pena, porque es como curiosidad que les da a ciertas personitas. Bueno, pero hoy esa vez nos sirvió esa entrada porque él nos dijo eso, que nos conocía desde esos tiempos de Lemuria y nos empezaba, en ese tiempo nos compartía esa cátedra de la transparencia y ahorita otra vez nos está enseñando eso a través de la canalización los sábados en las transmisiones de Facebook a las 6 de la tarde. Ya hice el comercial. Pero bueno, ese es en breve el maestro Lemur. ¿De quién se trata? El maestro Lemur, entonces, yo me quiero dirigir a él porque él estuvo en Lemuria, él es
maestro de Lemuria. Que nos cuente más. Que nos cuente. En Lemuria, maestro Lemur, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros y por animarse a responder. Siempre se anima, ¿verdad? Sí. Está contento de hacerlo. Ok, qué bueno. Bueno, nos platica un poquito de Lemuria. ¿Privilegiaban en Lemuria más el sentimiento que la racionalidad? Dice que sí, sobre todo porque ahí la comunicación era como más inmediata. Es de las cosas que tú sientes, otros también lo sentían. Dice, y entonces, dice, se guiaban más por esa sensación de cómo te estabas sintiendo en ese momento para compartirlo con el otro. Dice, y no se buscaba como esa separación, sino empezar a hacer toda esa búsqueda de estar ahí como uno y hacer como esa introspección, ir soltando. Dice, pero siempre era necesario ir haciendo como ese cambio para que las cosas empezaran a fluir diferente. Dice, pero muchos sí se guiaban por el pensamiento. Dice, los grandes sabios tenían mucha esa fortaleza hacia el pensamiento más que hacia el sentimiento. Dice, sin embargo, siempre había como un equilibrio en toda Lemuria. El pensamiento entonces en los sabios, dado que eran sabios, no era soltar la racionalidad e irse por ahí y el sentimiento por allá, que ni le hagas caso o menospreciarlo. Hacían un equilibrio, un balance. Sí. ¿Se lograban grandes cosas con el pensamiento de separación en balance con el sentimiento? Dice que sí, porque ya encontraban dos puntos. Dice, en un principio estaba uno, pero también podía poner el otro en balance y de ahí que se diera esa comunicación. ¿Qué nos recomendaría a los seres humanos actualmente en este planeta? Conociendo esta cuestión de tres centros de poder, el sentimiento, el raciocinio, el pensamiento de separación y la voluntad, que hagamos con los tres centros, ¿cómo los equilibramos o cómo le damos la preeminencia a uno de ellos? ¿A cuál de ellos sería? Dice que la manera de equilibrarlos es primero conocerlos, dice, porque no puedes equilibrar algo que ni siquiera has experimentado, vivido o tomado decisiones. Entonces, primero es conocerlo, de ahí empezar a hacer cómo se siente desde un punto o desde el otro y de ahí ir haciendo la combinación para que realmente se vaya dando la comunicación, la expansión y se vaya dando esa comunicación, dice, más allá de las palabras, sino más bien desde lo sensible hacia más cosas. Queda claro entonces que la humanidad presente ha derivado en un desequilibrio de los centros de poder y que está manifiesto con una racionalidad excesiva en donde la separación se privilegia por encima del sentimiento que unifica y resulta un mundo contaminado, una tierra pues vuelta de cabeza y ya se están moviendo las cosas para que se ajuste y estos movimientos tienen que ver con eso y con ciclos y con muchas cosas. Entonces estamos viendo que simplemente volcarse por el raciocinio o el pensamiento de separación resulta en cosas tremendamente caóticas. Alguna vez creo que nos contó usted que algo parecido empezó a pasar en Lemuria cuando se empezó a indagar sobre el pensamiento, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? Sí, dice que en ese tiempo que había como diferentes partes que empezaban a hacer una división. Dice, y algunos se iban demasiado hacia el pensamiento, otros más hacia el corazón. Dice, pero dentro de todo Lemuria lo que se buscaba era que se fuera compartiendo. Dice, pero hubo muchas cosas que empezaron a dividir a la gente de Lemuria. Entonces ahí tenía que irse haciendo ese movimiento hacia la expansión. Dice, no empezar desde cero, sino empezar a compartir más cosas. Dice, pero siempre es importante empezar a tener un punto focal de base y de ahí hacer una expansión. Solamente que el detalle fue que había demasiados puntos base y cada quien empezó a hacer a su manera. Ahí está la cuestión. Ándale. La división comenzó. Bueno, vamos a pedirle a nuestro auditorio que nos escriban, nos pregunten, nos saluden, nos comenten, nos digan de dónde vienen. Sí, también recuerden ayudarnos a compartir esta transmisión con las personas que creen que les puede ayudar esta información y todo lo que compartimos, y ayúdenos a llegar a más. Maestro Lemur, entonces cuando llega el punto en donde estas discrepancias o maneras de ver muy diversas se van yendo por su lado cada una, empieza lo que se llamaría una suerte de caída del estado anterior. O sea, ya no está en un estado de equilibrio o de sobriedad como antes, en donde se privilegiaba el beneficio de la mayoría o de todos, sino que empieza a resultar un beneficio más de grupos, más de personas, más de partes de la sociedad, y ahí empieza el desbalanceo del asunto.
estando la Tierra como está, ¿cuál sería el remedio si queremos, ahora sí que equilibrar? Dice que empezar a compartirse más, dice, y sobre todo ir experimentando distintos puntos de vista. Dice, desde más hacia el pensamiento o más hacia el sentimiento, según como cada uno se vaya reflejando, se vaya percibiendo a sí mismo. De esa manera empiezan a enriquecer su manera de comunicación y de expresión, porque realmente, como lo ven ustedes, es como el lado derecho y el lado izquierdo, hay que hacer un conjunto para que sea una unidad y no que nada más en ciertos momentos se dé esa expansión, esa comunicación, sino que se mantenga ahí en cada momento y empieza a darse una liberación, una expansión. O sea, hay muchas cosas ahí como una gran fuente de conocimiento, pero necesita empezar a fluir para que todo eso empiece a expandirse y sobre todo que ustedes mismos comiencen a vivirlo. Dice, si cada uno de ustedes empieza a hacer ese punto, le ayuda a las demás personas también a que tenga esas posibilidades, a pesar de que no lo vean como algo benévolo. Dice, sí les ayuda a dar ese siguiente paso hacia la expansión y hacia el amor incondicional. Entonces hay que buscar el equilibrio de ya, y que según cada persona, según sus dones. Por ejemplo, yo me imagino que a ti te costaría mucho trabajo volverte racional. Sí, por eso me estaba riendo y dije, quiere que me vaya hacia el otro lado. Pero sin volverte racional, por lo que está diciendo el maestro Lemur y por la cuestión del equilibrio, sí tendrías que empezar a trabajar un poquito más el pensamiento, si no de separación, por lo menos de llevarlo también hacia este punto, todo tu don que tienes, al modo de la... Sí, que es mucho lo que decía el maestro Tesla ahora que tuvimos los jueves el curso de cinética, el primer movimiento de creación, el de la energía en expansión. Son cosas que la verdad no las veía desde hace mucho tiempo, hablando de energía básica desde la prepa. Entonces me mostraba cosas y yo decía, bueno, yo lo tengo que pasar a palabras, y decía, mejor dígame la palabra, o sea, tú ya sabes, y no me acuerdo. Pero es eso, él me hacía hacer eso, entonces me ponía a escuchar videos como para tener esas bases del mundo. Esas palabras. Para poder, porque siempre hablan de cuando eres un canal, que los voceres que se comunican a través de ti, pues ahora sí que es cierto eso de que todo depende del cristal con el que se mira, ¿no? Entonces, pues todo va de acuerdo a mis palabras, mi contexto. Decía, pues es que tú no tienes ese léxico, ese contexto. Y decía, pues sí, de ¿no? todos tus recursos, los que tengas. Exactamente. Y por eso me guiaba más a aprender otras cosas, salirme de mi mundito. Se dan cuenta, y ustedes van a dar fe de ello, de que yo siempre he buscado a que todos los Lemdu, si los veo de cierta forma, que vayan a la otra, para que equilibren. Y les cuesta mucho trabajo a veces, pero sí los voy llevando a que no te quedes nada más ahí. Si uno se pone de terco, uy. O sea, si ella es muy del sentimiento, la quiero llevar a que también le piense más. No es su predilección, pero la quiero llevar porque yo siempre he dicho, y cuando te toque hablar con un público de 10,000 personas y ahí hay de todo, ¿les vas a hablar de puros angelitos? ¿Les vas a hablar de puros angelitos? Sí, te van a escuchar, pero ahora los que son muy... Es que yo no sé de angelitos, explícamelo con otras palabras. Y tú te vas a quedar... porque nunca practicó. Y dices, es que yo veo esto, pero ¿cómo les digo? Ajá. De hecho, cuando platico con personas que son más de plantas o así, pues sí conozco un poco por lo que nos ha platicado, porque siempre Henry Mind siempre está compartiendo algo, aprovecha cualquier espacio para abrirnos ahí la mente, así de, a ver, salte de tu mundito, no nos dice así, pero sí es, a ver, salte de ahí, empieza a verlo de esta manera. Entonces eso me ha ayudado a poderme comunicar con otras personas. Exacto. Y se sorprenden de que yo sepa de otras cosas. Exacto. Casi, no nada más sabes de ángeles, y yo así de, pues no. Sí. Pero por ti. Por eso yo siempre digo, cuando se logra algo, que mis desvelos no han sido en vano. Exactamente, pero no es mi crédito, que pueda expresarme más. No lo decía para crédito, sino para decir, este es un caso. Ahora, vamos al otro caso de la mesa. Ya. Hasta el otro lado. No tan soy yo. Ella es justo el caso opuesto, pero completamente opuesto. Racional a más no poder. Y lo que hemos intentado con ella es que se abra su corazón y demás. A ver,
¿Cómo ha ido tu odisea de toda esta batalla de abrirte el corazón y ya bajarle la cabezota? Ante el primer planteamiento yo me sentía vulnerable. ¿Cómo es eso? Porque yo ahora ya lo puedo decir. Yo me daba valor a partir de mi razón. Entonces, me dicen, deja la razón. Entonces perdía yo todo mi valor, todo lo que había hecho, todos mis logros, etcétera. Y además con personalidad guerrera, pues estaba peor. Entonces, cuando ya poco a poco me voy animando, voy sintiendo y me doy cuenta que era algo que sí había vivido, pero ya tenía hace mucho tiempo, o sea, que yo era niña. Y al principio yo les decía, es que es doloroso, ¿no? Te vas a acostumbrar. Me quieren quitar mi ego, zona de confort. No, pero a lo que voy es cuando ya estaba empezándome a abrir, que percibía las emociones. Y estuve en mi época de chillona. También es normal. Y estaba chille y chille, y yo todavía desde esa personalidad, oigan, ¿y cuándo se quita esto de llorar? ¿De cuánto tiempo no lloraste? Y así de, ay, pues ya toda la vida, pues ya. Entonces ahora en diferentes transmisiones suele pasar que pues chillo, porque ya digo, bueno, está bien, me doy la oportunidad. Muy bien. Bueno, ya van viendo, se trataría entonces de un equilibrio. El maestro Lemur aquí con nosotros nos ha dicho en Lemuria cómo se dieron las cosas, cómo se pueden dar en esta humanidad, qué es lo deseable, y andamos buscando eso. Ahora, cuando se tiene la posibilidad de ayudar a otros, pues mira, primero te ayudaste a ti mismo, ¿no? Y ya que lograste ayudarte a ti mismo y estás en cierto equilibrio, entonces viene la posibilidad de que otros ven en ti es ello y dicen, oye, está muy equilibrado este personaje, o esta persona está más... Tú no eras así. No, a lo mejor incluso cambiaste tanto que te lo dicen. Oye, tú no eras así. Entonces van a querer saber cómo le hiciste para eso. Porque a lo mejor se ven reflejados y dicen, pues yo quisiera lograr algo parecido. Es decir, que yo como soy, pues quiero ser de otra forma porque quiero superarme o ya no estoy muy contento con la condición que tengo ahorita por cómo resultan las cosas. Entonces va a tocar el turno de nosotros de... una vez ya en ese equilibrio, decirle a otras personas cómo le pueden hacer. Y yo, bueno, en Lemdu, y es lo que estamos tratando en este programa incluso, le queremos plantear a todos ustedes abanicos por todos lados de posibilidades, para que no nada más nos quedemos con el conocimiento que ya tenemos y que está muy, muy bien, porque nos sirve para nuestro trabajo, para nuestra relación familiar, para nuestra relación con la sociedad, para estar nosotros contentos con nosotros mismos. Pero, a ver, pregunta con honesta y respóndanla así también honestamente. ¿Están contentos así? O sea, llegando al punto en que dicen, ya tengo todo lo que necesito para yo funcionar aquí. ¿Ahí se quieren quedar? ¿O quieren hacer un movimiento en donde se expanda su conocimiento, se expanda su conciencia, se expanda su sentimiento, se expandan sus experiencias? ¿Qué desean ustedes? Nosotros en Lemdu deseamos la expansión, el conocimiento amplio y lo demás. Y bueno, pues por eso yo de repente cuando platico con ellos les digo, oigan, están muy rupestres, oigan, pónganse a trabajar un poquito más. Les falta cultura. ¿Cómo que no conocen esto? Y nos habla con otras palabras que tampoco usamos. Exactamente. Y de ahí la importancia del diccionario cercano. Ah, sí, nuestra aplicación de diccionario, claro está. Pero fíjense que lo que se empieza a lograr a partir de que efectivamente sí tienes la intención de expandirte. Tu propia satisfacción de ti mismo aumenta, porque de pronto dices, oye, es que yo no sabía que tenía esta habilidad, o que esto se me dificultaba menos de lo que yo pensaba, y ahora veo que yo puedo hablar de más cosas, que puedo entender más cosas, que ya sé más palabras, que ya corregí mi ortografía, porque las ortografías de las personas... No, yo me quiero esconder abajo de la mesa porque... Dicen que es el mal aliento de la escritura, de la lectura. Estás en posgrado y no sabes escribir ni puntos, ni comas, ni acentos. Bueno, yo digo entonces, si nos vamos puliendo un poquito, todos, podríamos sentir que la vida es más rica, que tenemos más experiencias y posibilidades de comunicar con otros y desarrollarnos, ¿verdad? Sí. Fíjense. ¿Cómo lo van sintiendo ustedes? Sí, se puede. Yo les quiero comentar algo, pero del otro lado del sentimiento. Para mí esta situación de llorar, ay, qué ridículo, qué horror, qué debilidad. Así lo veía, soy honesta. Y entonces también. No se ponía rosita. No, Ay, ni no. por error.
Entonces ahora me estoy dando la oportunidad, estoy vivenciando otras cosas, me siento mejor, pero curiosamente hoy me escribía una de las chicas que nos sigue y dice que ve el video en donde yo me pongo a llorar porque digo, estábamos hablando de Bach, ¿no? Y que a mí me dio mucho sentimiento y me escribe para decirme eso, ¿sabes qué? Me impactó mucho eso. Que tú lloras por Bach. Pero por ser tú. No, que porque ese sentimiento que yo tenía por Bach, ¿no? Que esa emoción le llegó a ella, ¿no? Y yo digo, ay, mira, o sea, contrario a que yo dije, ay, yo hice el ridículo. No, en realidad, hubo algo, tal vez movió en ella algo No similar. pasa de que espantes a la gente. Normal. Bueno, vamos a prepararnos para ir al corte. Y mientras les invocamos a que, si quieren participen, cuéntenos y demás, porque más adelante les vamos a contar más cosas anecdóticas incluso, para que se vayan animando a ver que... A participar. No solo eso, sino que vayan viendo que efectivamente sí convendría que nos diéramos una pulidita, así como... a los zapatos, ¿verdad? Que hasta Somos rechinan de limpios. carboncitos. Lo que no se nos da, Rechinan lo de que no limpios. nos sale muy bien, hacer. Ahí vamos. Porque entonces tú te expandes en tu conocimiento, porque yo creo que la naturaleza humana siempre va a buscar la posibilidad de lo que no tiene, de lo que no es, de lo que no entiende, de lo que no ha desarrollado. Y si no es así, entonces la condición humana se vuelve muy... Ay, ¿cómo vamos a usar el adjetivo? Mejor imagínenselo, pero... Ya vámonos. Vamos al corte. Vamos al corte y regresando le pienso la palabrita. Por favor. Ahorita regresamos, adivinen por dónde. Por ADR Networks. Activando tus sentidos. Hola, ya estamos de regreso en nuestro programa Conciencia de Unificación. Hoy estamos hablando acerca de un tema muy interesante. El corazón sabe, la razón duda. ¿Ustedes qué usan más? ¿El corazón para tomar una decisión o no, verdad? Quizá usan más la razón, a que están más acostumbrados. ¿O no les ha pasado que alguna vez les llega alguna intuición y dicen, ahora sí voy a tomar esa decisión por ahí y a la mera hora dicen, no, mejor le hago caso a la experiencia porque por ahí no me fue bien la última vez y adivinen qué? Que sí era. que sí o no salió algo bien cuando sigues a la razón. Fíjense que nos escribió Gabriel, él es muy asiduo. Gabrielito, hola. Confieso que no entiendo tu pregunta. Todos aquí confesamos que no entendimos. No lo entendimos. Y a lo mejor la redactaste muy raro o te falló ahí el autocorrector. El autocorrector. Gabrielito, vuelve a escribirla, pero ahora sí que la entendamos todos, por favor. Queremos responder lo que tú quieres preguntar, no sabemos. Los puntos y las comas. Y plantea más claramente tu pregunta y lo que estás diciendo, y con mucho gusto, hazlo ahorita y te volvemos a leer, ¿sí? Y bueno, pues, maestro Lemur, estamos partiendo de una pregunta para este programa como tema, que es el corazón. No, ni pregunta, es como una afirmación. El corazón sabe y la razón duda. ¿Usted estará de acuerdo en esa valoración que estamos haciendo? Dice que sí lo ve muy relacionado a cómo ellos vivían, sobre todo porque se da ese acercamiento a esa intuición y al fortalecimiento de cómo estaban las relaciones. Entonces, cuando estaba una persona, dice, muchos se iban hacia la razón, dice, pero veía a otras personas que iban más hacia el corazón. Dice, y las personas que iban más hacia el corazón, dice, sobre todo eran personas como muy desapegadas y que se permitían fluir. Dice, y las personas con más racionales, dice, generalmente eran más aprensivas en cuanto a la toma de decisiones y siempre buscaban como una certeza antes de actuar. Dice, eso muchas veces los lleva a sí tener la razón. Dice, pero muchas veces también estaban ahí sesgados porque no podían ir más allá hacia diferentes puntos. Entonces se propicia la separación con el raciocinio. Exactamente. El curso de milagros dice una frase muy clara en ese sentido de decir, ¿qué prefieres? ¿Tener la razón o ser feliz? Esto de poner así las cosas es como decir, si quieres tener la razón y luchas por tenerla y resulta que la tienes, ¿te hace eso feliz? A lo mejor no, porque ya creaste división, ya creaste separación y los demás se van a querer venir sobre ti para tener la razón y un montón de cosas más sobre de ti.
Entonces se crea lo que es llamamos el antagonismo o la guerra. Mientras que el que es feliz no está queriendo imponerle a nadie su criterio, su entendimiento o su manera de ser y de hacer, simplemente lo es. Y no está provocando división, ni necesariamente por su hacer feliz se le vienen encima, aunque hay personas que guerrereando lo hacen. En fin, como sea, y como la interpretación que se pueda hacer. Maestro, ¿qué diría usted de esta frase? ¿Qué le parece a usted esta frase? ¿Qué prefieres, tener la razón o ser feliz? Dice que está muy de acuerdo, sobre todo porque hay muchas personas que se van, dice, con todo contra alguien con tal de demostrar su punto. Dice, así también fue como empezó a desaparecer Lemuria, porque había mucha separación. Dice, y había muchas ideas como polarizadas, que no permitían que todo avanzara. Y necesitaba tener como una mira clara para que se fuera dando un cambio. Pero muchas veces las personas no estaban listos para ello, preferían nada más tener la razón y retirarse, irse. Bueno, porque también lo quiero preguntar por lo siguiente. Hace recientemente una persona me decía, empatamos, ¿verdad? Les confieso una cosa, por ahí. Ni siquiera revisé yo lo que dijeron, que había una polémica o discusión ahí en una de nuestras transmisiones al respecto de unas cosas. Ni siquiera la revisé, pero ella quería, empatamos, ¿verdad? Como diciéndome, concedes que yo también tenía la razón. Y yo, oye, le dije que sí, pero ni leí, esa es la verdad, ni leí porque no me interesa tratar con la guerra del asunto. Lo digo por lo siguiente, mi recomendación fue, juega el juego. Diviértete, hazlo, particípalo, pero no busques ganar, porque ganar pues es como una cuestión que no subyace realmente al gozo del asunto. Juégalo y que no te importe ganar o perder, juégalo, participa. Como dicen los dichos, hay uno que dice, lo importante no es ganar sino participar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan de acuerdo estará usted con esto o no, maestro? ¿Cómo ve usted? En el juego de separación que es todo este universo y todo lo demás, si ya dejamos de ponerle la atención y la importancia al ganar, al tener la razón, al guerrear, al prevalecer sobre el otro en alguna forma, y simplemente nos divertimos jugándolo y lo vemos, ¡ay, qué divertido! Y ya, y al terminar nos damos el abrazo, nos queremos mucho y seguimos como cuates y bien amigos. Si hacemos eso, ¿cómo le ve la posibilidad de este universo? Dice que sería todo más benévolo porque nadie se tomaría las cosas tan en serio y no buscaría tener la razón y sobre todo ponerse sobre el otro. Dice, al contrario, se podría llevar a un equilibrio si realmente lo desearan de esa manera. Dice, el punto es que la humanidad no está hecha para eso en un principio. Dice, y sobre todo no lo ven como algo benévolo, algo deseable. Dice, simplemente lo dejan a un lado y no creen que eso les permita hacer como un cambio, una conexión. Debemos entonces, si no estamos hechos para ello, podemos aprenderlo. Y debemos entonces aprender a utilizar el sentimiento, la intuición, la unidad de lo que desde el corazón nos viene, porque ya aprendimos muchísimo a cómo racionalizar las cosas. ¿Conviene aprender lo otro, compensarlo o no conviene? Dice que sí conviene porque es empezar a aperturar ahí el conocimiento y sobre todo ir haciendo de 2 1 para que empiecen a abrirse nuevas cosas. Dice, sobre todo que empiece a convivir un punto con el otro. Dice, eso sería lo más deseable, que convivan. ¿Y quiénes serían los que podrían enseñar a los seres humanos en general a sentir, a intuir, a que el corazón unifique? Dice que los seres inocentes y puros, dice, por eso tanta importancia en los animalitos, en las plantas. Dice, porque ahí la gente realmente se sensibiliza y se apertura. Porque muchas veces van con su, dice, como con su disfraz, su careta, dice, y no la quieren quitar por miedo al qué dirán. Dice, pero realmente te abres, te conectas cuando hay un ser inocente de por medio. Dice, inclusive cuando hay un niño, un bebé, dice, empiezan ahí a hacerse conexión y dice, ahora sí que ves sonreír a los que nunca sonríen, dice, cuando se permiten eso. Pues entonces es recomendable que cada uno de nosotros busque tener la cercanía de algún inocente, llámese animalito, niño, planta, en fin, y empezarse a unificar con ellos en el sentimiento, o sea, verlos como otro ser con el que se puede entablar una relación de trato.
que puede ser de abrazo, por ejemplo, con los árboles, o de cariño con los animalitos, o de hablar con ellos directamente. Hay gente que por ejemplo, habla con las plantas. Yo lo hago con mis plantitas. Les hablo y les digo, hola, ¿cómo estás? Tiene nombres. Les pongo nombres y todo lo demás. Y tú, Espergencia, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? Y todo esto. Y claro que la gente pasa y me dice, está medio loco, le habla a las plantas, no, está bien zafado. Pero están bien bonitas. Sí, pero crecen bien bonito. Pero que no nos importara tanto cómo nos ve el otro ser humano racional que está educado de otra forma, sino irnos abriendo y en trato con los inocentes. Yo lo intento y me va bastante mejor que como me iba cuando yo me sentía, no, si yo soy licenciado en filosofía, ¿cómo me voy a poner a hablar con una planta? Cuando vas cambiando esos paradigmas personales, yo creo que se van abriendo más las cosas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Le hablan a las plantitas y a los animales? Sí. ¿Los acarician? ¿Se hacen uno con ellos? Yo puedo decir que mi perrita colaboró mucho en mi proceso de apertura de corazón. ¿Sí? Y lo que a mí me impacta, y ahorita que lo digo inclusive me emociona, el ver sus ojos inocentes. Y yo decía, es que yo quiero ver como tú. Quiero ver. Y entonces, y sobre todo, algo que yo siempre he admirado de los perritos, siempre se emocionan cuando llega alguien. Y siempre están dispuestos a amar. Entonces, por eso yo siempre digo, son unos grandes maestros. Sí. Entonces, ¿los gatos no son tan grandes maestros? Ah, bueno, yo porque convivo con perritos. Sí, pero los gatos no son así, por eso lo digo. Sí, no los suelen ser gatos así. son un poco diferentes, un poco mucho diferentes. Ellos tienen su espacio. Yo siempre he dicho que los gatitos son más como humanos, o sea, sé que tiene su temperamento, toman Sí, sus propias como que son decisiones. racionales. Y cuando se enoja, se enoja. Ajá, o sea, sí tienen, llamémosle ese rencorcito, Sí. sí recuerdan, no como Sí. los perritos que casi le acabas de pegar y ahí va detrás de ti así como que me acaricias. Ya Pero escribiría sí Gabrielito. lo vemos ahí como Sí. algo deseable. Gabriel dice, claro que sí, pido disculpas si no me di a explicar. Mi pregunta viene por una de las profecías de Jesús en la que dijo que el cordero descansaría con el león. Entonces, ¿es responsabilidad de la humanidad actual llevar a cabo dicha profecía? Gracias. Sí. Pues si no, ¿de quién? ¿De los árboles o de las plantitas, de los animales? O del Maestro Jesús que va a venir a salvarnos. Pues mira, ¿Qué creen que no? vamos a partir de esto. ¿En dónde está el problema? En la humanidad, ¿no es así? Sí. Entonces, ¿quién tiene que poner la solución? La humanidad. Gabrielito, ¿qué pasó? Claro, la humanidad es la que tiene que actuar en ese sentido. Y bueno, pues dicho en metafóricamente o con metáforas o como sea, pero efectivamente se trata de armonizar los opuestos, el equilibrio entre lo que parece ser lo salvaje, el león, y el cordero, lo manso. Entonces, esas dos partes, armonizarlas. Y, bueno, como decir, el guerrero y el intuitivo, ¿no? Entonces, si los armonizas, se da la posibilidad del uno, la posibilidad de la conciencia de unificación. ¿Y quién lo tiene que llevar a cabo? ¿El animalito? ¿La plantita? ¿O el ser humano? Pues el ser humano, digo yo, ¿no? Como dice el principio del Kybalión, como es adentro es afuera, entonces cambias tú, cambia tu mundo. Entonces, así podemos poner nuestro granito de arena o granote de arena más cuando vamos en conjunto. Maestro Lemur, en Lemuria tenían ciertos preceptos o principios que los guiaban a ustedes en lo general como civilización o como sociedad, ¿o no? Dice que sí, que no era tanto como leyes como ahora los conocemos, pero que sí era algo similar. Sobre todo porque había principios. Es lo que yo Dice decía. que nosotros tenemos leyes, pero no tenemos tantos principios colectivos. Dice, ahí está el punto focal. Dice, cuando la humanidad crece con un mismo ideal, dice, buscan que todos vayan en ese conjunto. Dice, cuando no tienen las mismas ideas, ahí es cuando empieza a salir. Dice, y no es tanto que se busque un dogma, algo que nada más sea para todos. Dice, pero cuando conectas desde el sentimiento, con el corazón, dice, con algo más sutil, ves que solamente eso es lo que debería de expresarse. Dice, ya no es algo como inculcado, obligatorio, sino que es algo que uno mismo aprende a decidir desde chiquito. Dice que eso se los inculcaban desde pequeños, para que cada uno empezara a tomar las decisiones desde esa conexión, desde ese conocimiento, y después empezar a socializar. O sea que ahí era muy importante la socialización, porque necesitaban recuperarse y hacer una conexión con más personas. Sobre todo ir haciendo como
una expansión, dice, pero había muchos colectivos que tenían principios muy básicos, dice, sí tenían enfoques específicos, pero todo iba hacia algo que ayudaba a la comunidad completa, dice, no solamente a una parte. ¿Y cómo se logra eso? Por ejemplo, en Lemuria, ¿cómo se fue logrando? Dice que tenía mucho que ver por la educación que se impartía. Dice que no eran tanto nada más los padres, sino que también había otros educadores, dice que no eran como pasa acá, que nos enseñan pues las letras o así, sino que ellos inculcan también los principios. Ahora dicen, no, eso se enseñan en casa, y sí, también, pero hay que irlo sumando. Entonces dicen que ellos le tenían como mucho respeto a ese tipo de clases, de lecciones, para poder compartir con otros. Entonces era empezar a mover todas esas lecciones y empezar a dar la compañía hacia más cosas. Entonces, ¿cuáles serían esos principios? La caridad, la bondad, la armonía, la paz, el equilibrio, o cuáles eran los que tenían. Dice que el amor incondicional y el servicio a otros era como un básico. Dice que sí, la bondad, la compasión, el respeto hacia el otro, el respeto hacia uno mismo, inclusive la respiración, la meditación, un poco, dice, como es en Oriente, dice, es la importancia de la conexión con el todo, dice, empezar a verse de esa manera y no nada más como que hay algo separado, sino que se puede hacer esa conexión. Y cuando un niño que va aprendiendo estos principios por temperamento, por visión de vida, por lo que ustedes quieran, llega como muy guerrerito y muy de ¿qué pasa aquí? Y resulta un problemita en ese sentido de tratarlo. ¿Qué se hacía en ese caso? ¿Cómo lo llevaban a los principios? Dice que le hacían ver la consecuencia de los actos y de las decisiones. Dice a menor escala, pero sí se les hacía ver. Dice, sobre todo yendo hacia otras comunidades. Ajá. Dice, como una especie de retiro. O sea, no era como ahora que son los 30 segundos. Tiempo fuera, ¿no? Ajá. Sino que era empezar a que ellos mismos empezaran a darse cuenta de la consecuencia de los actos, de las decisiones y cómo afectan a otros. Bueno, pues sería bueno tomar en consideración para nuestra propia vida personal esto que nos están recomendando. Bueno, no sé si es una recomendación, pero quiero tomarlo como que nos está recomendando. Es que siento que en realidad es de que lo tenemos que hacer. Pues, primero hacerlo nosotros para después plasmarlo y ya después dejarlo para los niños. Sí, la verdad es que los niños aprenden mucho de cómo hacemos, los que los rodean. Sí. ¿Qué prefieren ustedes entonces? ¿Tener razón o ser feliz? Ser feliz. Ser feliz. ¿Competir y ganar o competir y disfrutar? Competir y disfrutar. Bueno, cada quien mucho. Pero yo supongo que de repente ahorita varios brincaron ahí como diciendo, ¿cómo que competir y no ganar? Pues, entonces, ¿para qué compite? Es que no lo ves como competencia, velo como un juego. Inclusive este asunto, como lo mencionaron hace rato, ¿ha funcionado? No. Bueno, sí, por sus frutos los conozco. Yo lo comento porque yo en su momento tuve esas ideas, pero en realidad yo no era feliz, yo no estaba bien. Y yo he conocido a muchas personas que han ido por esa línea y han tenido todo lo que el mundo dice y no están bien. Entonces no es suficiente. El corazón sabe, la razón duda. Entonces, vamos a ver, si hace falta un equilibrio, estamos llegando a esa posible conclusión, y en cada persona puede variar qué tanto hay que trabajar una parte o la otra, pero en cada uno de nosotros hay una predilección hacia irse por un lado o por el otro más que de la otra forma. Una vez que lo detectas, hay que detectarlo, me imagino yo, así lo veo yo, así lo haría yo. Sí. Primero detecto, como el maestro Lemon nos dijo, primero hay que saber el asunto cómo está, ¿no? Y de ahí ya partimos para todo lo demás. Una vez que lo detectas, yo diría, bueno, yo soy más racional que sentimentado, entonces aquí voy a tratar de compensar. Y en el tratar de compensar, tú ya vas en un intento personal de hacer el equilibrio. Y viceversa. El que va muy a lo sentimental y llora por todo y cosas así. No conozco a nadie así, ¿no? Bueno, había gente así en el mundo en alguna época. Tratar de que no le pase tanto eso, sino que también lo vea de otros puntos de vista, que con el pensamiento se le ayuda mucho. Aquí hay un tip. Si es cómodo, no se está haciendo.
tiene que resultar incómodo, porque es algo que no hacías. Bueno, no sé, sí, porque es como decimos, sales de zona de confort. Sí. Y entonces, el salir de zona de confort va a indicar la posibilidad de que estás realmente trabajando en la intencionalidad distinta. Y no, cuidado con esto, no quiero decir que el que es pacífico se vuelva guerreroso. No. No vamos por ese lado, no vamos a los extremos, sino que vamos a si mi tendencia natural es al juicio y no al sentimiento, entonces voy a tratar de que el sentimiento también tome cartas en el asunto y que el juicio participe, equipare con el sentimiento las cosas y que se vayan dando de esta manera las cuestiones en cuanto a decisión y movimiento en el mundo. ¿Cómo lo verían ustedes? ¿Qué les parece? Pues yo creo que estaría más padre, ¿no? Porque así no te vas ni mucho así como que al sentimiento y estar llorando todo el día, ni te vas mucho al pensamiento y estar pensando tantas y tantas cosas, ¿no? Tantos problemas. Sí, además de todo. Ambos extremos es cansado. Sí. Se desgasta. Maestro Lemur, ¿y en la Atlántida qué pasó? ¿Ahí sí fue mucho del raciocinio o qué pasó ahí? Dice que ahí fue más de empezar a hacer más desde la voluntad. Dice, a pesar de que muchas personas sí buscaban que estuviera en paz, otros empezaron a moverse hacia diferentes razones, a empezar a hacer más grupitos y sobre todo buscaban que creciera más la ciudad y que se empezara a dar una conexión más amplia. Dice, y también querían ayudar compartiendo su conocimiento, pero en ese proceso no sabían cómo era la mejor manera y ahí se hizo división. Y pues una cosa llevó a la otra y se empezó a hacer ahí un desbarajuste y pues se terminó. Se perdió el equilibrio. Y se puede hablar entonces que había una humanidad de lemurianos y una humanidad de atlantes. O sea, eran humanidades distintas, diferentes. Sí. Cuando yo hablo de esto, quizás las personas que nos escuchan o escuchan esto, quizás no se hacen mucho la idea de humanidad una y humanidad otra. ¿Qué características como humanidad eran las de los lemurianos? ¿Y qué características como humanidad tenían los atlantes? Dice que los lemurianos eran más acerca de el corazón, dice sí la sabiduría, dice pero lo llevaban hacia una expansión, una conexión entre todos. Y los atlantes eran más de hacer, o sea, ellos querían ir a otros lugares y sí lo hacían. Inclusive era compartir su conocimiento y compartir todos sus símbolos, de que ellos eran mucho de resguardar y después de compartir, pero era como más duros. Ya, y de esas dos humanidades derivamos nosotros, aunque no directamente, sino como en secuencia del tiempo, la cronología, la humanidad actual, ¿cómo la podría caracterizar usted? Así como caracterizamos ahorita a los lemurianos y los atlantes, a la humanidad presente, ¿cómo se la puede caracterizar? Dice que demasiado metidos en cada uno y que dice demasiado básicos. Dice cada quien. Sí, muestra como monitos. Como en las cuevas que hacen monitos. Bueno, ok. No, monos, chimpancés. Changos, sí. Silvestre. Pero también los vio. De hecho. Y así es. Como muy básicos entonces. Muy básicos. Dice que nuestra estructura, está muy dormida. Dice, pero sí se puede lograr esa apertura. Sí se puede, entonces. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo conmigo que estamos muy rupestres y que hay que cultivarnos? Dice que hay que aperturar el conocimiento y aperturar el cuerpo energético también para lograr una expansión de conciencia. El maestro Lemur lo está sugiriendo y lo está proponiendo y yo estoy muy de acuerdo con él. ¿Ustedes también o no? Sí. Bueno, pues entonces procede una valoración de cada uno en cada uno. Sí. ¿Yo soy rupestre o no? Sí, soy rupestre. Bueno, pues entonces, ¿quiero seguir siendo rupestre? Sí, yo me gusta el hoyo de los frijoles. Yo estoy ahí y yo dedico mi vida al hoyo de los frijoles. Y me quedo rupestre. Bueno, pues órale, feliz. Que te vaya bonito. Piénsenlo, porque ya se nos acaba el programa de hoy. Eso es lo que iba a decir, el tiempo se acaba. Y ya se nos está acabando. Hasta el programa de hoy, fíjense, no se vaya a acabar el tiempo de la humanidad y entonces... Es una señal que nos apuremos. Se nos pueden venir encima epidemias y olvídense. Cosas así. Bueno, muchas gracias por haber participado, chicas. Querido auditorio, muchas gracias por esto y por siempre. Estamos en Conciencia de Unificación, yo soy Henry Main. Recuerden que cada átomo que del amor resulta el hijo despierta. Voy a dar un curso
prontito ya lo vamos a iniciar el día 11 de febrero, que se llama Conciencia de Unificación. Entonces, si quieren información, por favor, en nuestras páginas o escribiendo a cualquiera de nosotros, búsquenos por las redes sociales como, por ejemplo, a ella, @Mayuritzin, a un servidor, @Henry Main. ¿Tú eres @Gálata o no? Meme Espiritualidad. Meme Espiritualidad. ¿Y Tere sigue sin poner su página? No, ya la puso. A ver, ¿cómo es tu página? Es el de Reiki de Unificación, Cambia tu Pensamiento, Cambia tu Mundo. Ahí estoy transmitiendo todos los días a las 10:30 de la noche, hora de Ciudad de México. Y estoy con las lecciones de un curso en milagros. Y acuérdense que tenemos nuestra página principal, que es lemdu.info. Y yo empiezo con curso el jueves, empiezo con las llaves de los arcángeles. Ya ven que me encanta hablar de ángeles. Entonces vamos a empezar con ese. Jueves 7 a 8:30 de la noche, hora Ciudad de México. Pueden participar en línea o de manera presencial. El sábado y domingo empiezo con el curso de conexión animal, hablando de esto de conectarnos con los inocentes. Es 8, 9 y 22 de febrero. Y bueno, eso es lo que tenemos en puerta. Gracias a Jimena. Gracias. Jimena, muchas gracias por todo. Y pues ya nos vamos. Sí. Chicos, muchas gracias y pues a pasarla bien. La próxima semana aquí en nuestro programa Conciencia de Unificación. ¿Ya? Sí. O aquí por ADR Networks. Activando tus sentidos. Gracias. Gracias.